Hoy vamos a hablar sobre la rebelión de los comuneros que tuvo lugar durante el reinado de Carlos I, entre 1520 a 1522. Para entender el porqué de este levantamiento, debemos situarnos en el contexto de una Castilla que se encontraba entre la tradición medieval y la modernidad renacentista. La muerte de Isabel la Católica en 1504 había dejado un vacío de poder que se prolongó con la regencia de Fernando de Aragón y la breve llegada al trono de Felipe el Hermoso. Cuando en 1516 el joven Carlos de Gante, criado en la corte borgoñona, heredó la corona castellana, muchos en Castilla vieron en él la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, pronto se hizo evidente que el choque cultural entre sus súbditos castellanos y el monarca. Carlos I llegó a España en 1517, desembarcando en Asturias. Los castellanos, acostumbrados a monarcas cercanos y criados en la tradición hispánica, se encontraron con un rey que apenas hablaba castellano y que venía acompañado de una corte de flamencos ansiosos de poder y riquezas. Este choque cultural se manifestó en pequeños detalles de la vida cotidiana, que fueron creando un caldo de cultivo para el descontento. La expectativa de la corte castellana de tener un rey natural, es decir, nacido y criado en el reino, se vio frustrada. Las calles de las ciudades se llenaron de rumores y quejas sobre el comportamiento de los cortesanos flamencos, que no entendían las costumbres locales y mostraban poco respeto por las tradiciones castellanas, llegando a burlarse de la sobriedad de la corte castellana. El descontento que bullía en las ciudades castellanas encontró su catalizador en la política fiscal de Carlos I. En 1519, el joven monarca había sido elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un título que, si bien aumentaba su prestigio, también suponía un enorme gasto para las arcas reales. La corona necesitaba grandes cantidades de dinero para financiar las ambiciones imperiales del rey. Carlos convocó las Cortes en Santiago de Compostela en marzo de 1520, con la intención de solicitar impuestos extraordinarios a las ciudades castellanas. Esta convocatoria, ya de por sí inusual por realizarse fuera de Castilla, se vio agravada por la noticia de que el rey planeaba partir hacia Alemania inmediatamente después. La imposición de este nuevo tributo cayó como un jarro de agua fría sobre una población ya agobiada por la presión fiscal. Las ciudades con derecho a voto en las Cortes, solo 18 en toda Castilla, enviaban procuradores para representar sus intereses. Sin embargo, en esta ocasión, muchos de estos procuradores llegaron con instrucciones estrictas de sus ciudades para votar en contra del servicio solicitado por el rey. La chispa que encendió la mecha de la rebelión saltó en Toledo el 16 de abril de 1520. Se negó a enviar procuradores a las Cortes de Santiago, en un acto de desafío abierto a la autoridad real. El corregidor real, Antonio de Córdoba, intentaba mantener el control, pero las calles bullían de actividad y rumores. El 16 de abril, una multitud liderada por Juan de Padilla y otros caballeros toledanos tomó el Alcázar, símbolo del poder real en la ciudad. La noticia de la rebelión en Toledo se extendió como la pólvora por toda Castilla. En las semanas siguientes, otras ciudades como Segovia, Zamora, Toro, Madrid, Guadalajara y Ávila se unieron al movimiento. La rebelión de los comuneros había comenzado. Las estructuras de poder tradicionales fueron reemplazadas por nuevas formas de organización más participativas. Por ejemplo, en Segovia, se convocó una gran asamblea en la iglesia del Corpus Christi el 29 de julio de 1520. El templo estaba abarrotado de gente de todos los estamentos, desde artesanos y comerciantes hasta algunos hidalgos y clérigos. En estas asambleas, conocidas como comunidades, se debatían y tomaban decisiones sobre el gobierno de la ciudad, donde se podía ver a simples artesanos y tenderos opinando sobre asuntos que antes eran dominio exclusivo de la oligarquía urbana. La rebelión comunera no solo transformó la vida política de las ciudades, sino que también tuvo un profundo impacto en su economía. Las ciudades sublevadas tuvieron que adaptarse rápidamente a una economía de guerra, reorientando su producción y movilizando recursos para sostener el esfuerzo bélico. Los gremios, que en tiempos de paz regulaban la producción artesanal, se convirtieron en piezas clave de esta nueva economía. Muchos talleres, que antes producían bienes de lujo u otros artículos cotidianos, se reconvirtieron para fabricar armas y equipamiento militar. El 29 de julio de 1520, representantes de las ciudades rebeldes se reunieron en Ávila para dar forma y dirección al movimiento comunero. El resultado de esta asamblea fue un documento revolucionario conocido como la Ley Perpetua de Ávila, que muchos historiadores de la actualidad consideran como un precursor lejano de las constituciones modernas.
Las demandas plasmadas en la ley perpetua eran atrevidas y de largo alcance. Buscaban la limitación del poder real, en la que el rey debía gobernar con el Consejo de las Cortes, limitando así el poder absoluto de la monarquía. En segundo lugar, buscaban ampliar la representación en las Cortes y hacerlas más frecuentes. En tercer lugar, exigían una mayor supervisión de los gastos reales y la reducción de los impuestos, y pedían medidas para proteger la industria y el comercio castellanos frente a la competencia extranjera, a la par que proponían cambios en el sistema judicial para hacerlo más justo y eficiente. La Ley Perpetua de Ávila nos muestra que el movimiento comunero no era una simple revuelta contra los impuestos, sino un intento de una reforma más profunda del sistema político castellano. Sus ideas sobre la limitación del poder real y la ampliación de la representación política fueron muy novedosas para la época. A pesar de la apariencia de unidad reflejada en la Ley Perpetua, los comuneros estaban lejos de ser homogéneos. Incluían a personas de diferentes estamentos sociales, cada uno con sus propias metas e intereses. Por ejemplo, los caballeros y los hidalgos buscaban en la revuelta la oportunidad para recuperar la influencia en la política que habían perdido frente a la alta nobleza, mientras que los comerciantes y artesanos buscaban protección para sus negocios. A su vez, la Iglesia apoyaba en gran medida a los comuneros, viendo en el movimiento una forma de resistir los impuestos eclesiásticos y la influencia extranjera en la Iglesia española. Por su parte, los campesinos veían en la revuelta una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. A pesar de la derrota en Villalar, la llama de la rebelión siguió ardiendo en Toledo durante varios meses más. La resistencia en la ciudad estuvo liderada por María Pacheco, viuda de Juan de Padilla, quien se convirtió en un símbolo de la determinación comunera. María Pacheco organizó la defensa de Toledo con una habilidad que sorprendió a amigos y enemigos por igual. Supervisaba personalmente la fabricación de armas, la distribución de alimentos y la moral de los defensores. Su figura, vestida de luto por su marido, pero firme en su determinación, se convirtió en una imagen icónica de la resistencia. La ciudad resistió hasta febrero de 1522, cuando finalmente capituló ante las tropas reales. María Pacheco logró escapar disfrazada de campesina, cruzando el Tajo y huyendo a Portugal, donde viviría el resto de sus días en el exilio. Con la caída de Toledo, la rebelión comunera llegó oficialmente a su fin. Las consecuencias fueron inmediatas y duraderas. Carlos I, que había regresado a España en julio de 1522, se encontró con un reino agotado pero sometido. La represión contra los comuneros fue selectiva. Mientras que los líderes y participantes más destacados fueron ejecutados o exiliados, la mayoría de los participantes de base fueron perdonados. Esta política buscaba pacificar el reino sin alienar por completo a la población. El fin de la rebelión también marcó un punto de inflexión en la política de Carlos I. El joven rey, aleccionado por la experiencia, adoptó una actitud más conciliadora hacia sus súbditos castellanos. Aprendió el castellano, pasó más tiempo en España y se rodeó de consejeros españoles, ganándose gradualmente el respeto y la lealtad de los castellanos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por un capítulo fascinante de la historia. Espero que hayas disfrutado y aprendido sobre la rebelión comunera y su impacto en la España de Carlos I. No olvides darle like, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.